no estamos viviendo un tsunami, sino que estamos viviendo un cambio climático. A lo largo de estas semanas hemos estado estudiando, hemos estado viendo, hemos estado leyendo que vivimos una época de cambios, que estamos en la transformación de un paradigma totalmente diferente a los paradigmas hasta ahora conocidos. Y de una forma general se ha comparado este fenómeno de cambio que estamos viviendo a nivel mundial como una globalización que no sabemos todavía a dónde nos va a conducir. Los estudiosos de la materia lo asocian metafóricamente con un tsunami, pero yo creo más que nada que en vez del efecto de un tsunami, que es devastador y que pasada la ola gigante y el destrozo inminente que produce oleadas y oleadas de agua con una brutalidad furiosa que arrastra todo lo que se encuentra a su paso, lo que estamos viviendo es un cambio climático, porque lo que se va a producir una vez que termine este cambio climático es una situación que nunca antes se había producido. Un tsunami, al final, cuando las aguas vuelven, te vuelves en la desolación a encontrar lo mismo. Un cambio climático es un cambio de época. Inicias un nuevo periodo. Por eso yo considero que en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de la dirección de personas, en el mundo de la gestión del talento, lo que estamos viviendo no es un tsunami, sino un cambio climático. Y sobre esto es sobre lo que yo quiero que reflexionemos hoy de manera conjunta. En realidad, y esto lo hemos hablado mucho y lo hemos estado viendo en los foros en los que hemos estado participando, y muchos de vosotros habéis coincidido en señalarlo conmigo, que efectivamente el entorno laboral está cambiando. Pero está cambiando no porque las empresas quieran, porque las organizaciones quieran, porque los sistemas organizativos, los sistemas institucionales, incluso los sistemas políticos lo deseen, sino porque la sociedad civil, los ciudadanos, las personas que conforman las organizaciones están cambiando. Y con ellas lo que realmente está cambiando es el comportamiento de las personas que configuran estas sociedades. Por lo tanto, y esto hemos insistido por activa y por pasiva durante todas estas semanas, y es una de las cosas que me gustaría que se quedara consolidado en vuestro pensamiento emergente, la situación de la que estamos hablando y a la que nos estamos enfrentando no es una cuestión de modas, sino que es una cuestión de pura supervivencia. Hemos entrado en la era de la innovación. O innovamos o nos morimos. Esto implica que necesitamos obligatoriamente cambios en la arquitectura organizativa tradicional para adaptarnos a este cambio climático. Y esta arquitectura, esta nueva arquitectura que tenemos que construir, debe obviamente estar sustentada y debe facilitar un nuevo modelo de relaciones laborales. No podemos asentarnos en un modelo laboral basado en las condiciones actuales, porque la forma de trabajar ha cambiado, el trabajador ha cambiado y, por lo tanto, las relaciones que vamos a mantener con las empresas que nos contratan también tienen que ser distintas. Y tienen que ser distintas porque inevitablemente el centro de gravedad tiene que situarse en la persona en sí mismo. Por lo tanto, primer aviso a los profesionales de recursos humanos, el papel del profesional de dirección de personas empieza a ser crucial en los entornos organizativos actuales. Y empiezan a ser cruciales porque si la capacidad de regeneración empresarial va a recaer en las personas, que somos el único capital que realmente interesa hoy en día a las empresas, si esta base es verdad, entonces la gestión de las personas que van a hacer posible esta regeneración, obviamente, tiene que estar en otra dimensión. Si ponemos a las personas en un primer lugar y en el centro de gravedad del cambio organizacional, las personas que lo van a producir, que lo van a liderar y que lo van a hacer posible, tienen que ser tratadas de otra manera.
Desgraciadamente, y esto es algo que salía muy frecuentemente en la participación de vuestros foros y que muchos de vosotros les provocaba comentarios en algunos casos un poco desesperados y en otros un poco tristes, muchas empresas aún se gestionan bajo principios y prácticas de la era industrial. Y es verdad, y todavía nos quedará muchísimo tiempo hasta que las empresas se adapten a los nuevos tiempos. Por eso, yo os pregunto y quiero que vayáis contestando a las preguntas que os voy lanzando interiormente cada uno. ¿Tienes un departamento de recursos humanos con una dialéctica obsoleta? ¿En tu empresa se califica a los distintos procesos con términos y significados propios de la época taylorista? ¿La organización de los trabajadores se rige todavía por unos sindicatos que lo único que hacen es defender sus propios derechos anticuados? ¿Os tratan como subordinados donde priman la eficiencia de los procesos, la división del trabajo y la especialización funcional? ¿En tu empresa suceden estas cosas? ¿Estás harto de escuchar a tu jefe que existe realmente una nueva gestión de personas y, sin embargo, en su discurso utiliza términos tan antiguos como reclutamiento y selección, retención de personal, administración de personal, compensación y empleado? Según hayas respondido, te estás marcando una guía de en qué tipo de empresa estás trabajando. Por lo tanto, y esto es otra de las ideas que hemos tratado a lo largo de estas semanas y que es un punto y aparte de lo que se ve en recursos humanos en la mayoría de escuelas de negocios hoy en día, si ya eres capaz de detectar el vocabulario obsoleto, tú ya sabes que lo que hay detrás de este vocabulario obsoleto es una dirección tóxica. A partir de ahora, todos vosotros, todos los que me habéis acompañado en esta experiencia formativa, en esta experiencia de aprendizaje a lo largo de estas semanas, sois capaces no solo de detectar vocabularios obsoletos, de detectar palabras anticuadas, de detectar terminologías caducas, sino que sabéis que precisamente lo que hay detrás de esa forma de expresión son mentalidades directivas obsoletas y fuera de todo término. Esto quiere decir, y avanzamos un poco en la idea que quiero subrayar con esta charla de hoy, que no es el pasado ni lo que aprendimos de él la principal clave para gestionar nuestras organizaciones con excelentes resultados, sino que va a ser nuestra capacidad para poder extrapolar el futuro, lo que realmente necesitamos para generar respuestas eficaces de adaptación. Es decir, que no es mirando en las técnicas y apoyándonos en las herramientas del pasado como vamos a construir un futuro de éxito, sino que es haciendo una prospectiva de hacia dónde va la sociedad, hacia dónde van nuestros comportamientos, cómo vamos a poder construir las herramientas que necesitamos para luchar climático y adaptarnos a él. Siguiendo este hilo argumentativo que estoy utilizando para que veáis que somos capaces no solo de detectar frases que son obsoletas, sino que lo que está detrás de esta comunicación verbal, que es una perspectiva mental absolutamente caduca, vamos a ir haciendo un recorrido de aquellas expresiones que delatan modelos de actuación tradicionales y, por lo tanto, modelos de actuación en recursos humanos
que deben desaparecer de nuestras organizaciones y de nuestra forma de pensar. Y vamos a ir por orden, en función de todas aquellas cosas que debe hacer un departamento de personas en la actualidad. Lo primero que llama la atención es si nos encontramos en una empresa que tiene una función de recursos humanos o tiene un departamento de gestión de personas. Obviamente, donde tenemos que ir es a gestionar personas, porque hoy en día cualquier individuo que trabaje en un departamento de personal sabe que se ha muerto el gestionar únicamente nóminas y que ahora a lo que nos tenemos que dedicar es a gestionar la inteligencia colectiva que conforman talentos individuales. Esto significa que la gestión del cambio, que antes era una situación absolutamente puntual y que consistía en un problema técnico, se ha convertido en un rol transversal en cualquier función organizativa. El siguiente departamento, avanzando en esta excursión que estamos haciendo por el departamento de personas, es si el departamento de personas recluta y selecciona como si estuviéramos hablando de un campamento militar, o atrae y conecta talento en su organización. Obviamente, a lo que nos tenemos que dedicar y a lo que se tiene que dedicar los directivos que trabajan con personas es a utilizar la tecnología social que tenemos a nuestro alcance para atraer y conectar talento. A lo que nos tenemos que dedicar es a preocuparnos de establecer una marca como empleadores que nos identifique y nos singularice. Una organización que promueva la diversidad, que evite la discriminación, que concilie la vida laboral y personal con la familiar, y una organización, en definitiva, que tenga una marca que se identifique, puede dar una buena empleabilidad a su talento cuando su talento decida marcharse. En definitiva, ya no estamos y ya no somos empresas que estamos sentadas esperando que la gente llame a nuestra puerta, sino que ahora, tanto desde dentro de nuestras organizaciones como hacia el exterior de ellas, tenemos que dedicarnos a la conquista del candidato pasivo y todavía no descubierto. ¿Te vas dando cuenta de qué expresiones utilizan tus directivos y cómo los delatan? Si son directivos emergentes, profesionales, que saben afrontarse a este cambio climático del que os hablaba al principio, o son jefes tradicionales abocados a una muerte lenta pero segura. Continuamos con expresiones que todavía nos delatan. El tercer paso, una vez que hemos atraído y conectado talento, es intentar que ese talento que nos ha costado buscar se quede con nosotros. ¿En tu empresa retienen al personal o fidelizan talento? Lo hemos visto a lo largo de las clases, pero me parecía oportuno en este momento recordarlo, que sabéis que cuando hablamos de talento, de lo que estamos hablando es de la suma de la capacidad por compromiso. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de la aptitud más la actitud. La aptitud nos estamos refiriendo a los conocimientos y habilidades que tenemos, y la actitud nos estamos refiriendo a los comportamientos habituales que definen nuestra manera de hacer las cosas. Por lo tanto, si la capacidad es la suma de aptitud y actitud, para construir talento lo tenemos que multiplicar por el compromiso. Y el compromiso es la energía que ponemos a la hora de hacer las cosas. Y según los expertos en esta materia científica, cuando hablamos de energía, hablamos de 4 energías típicas. Una energía física, que es la capacidad que empleamos. Una energía emocional, que es el sentimiento que ponemos. Una energía mental, que es el intelecto que utilizamos. Y una energía espiritual, que está ligada a nuestros valores y es el que nos marca, es el faro
que nos marca nuestra actuación. Por lo tanto, para fidelizar el talento, tenemos que pensar en qué capacidades tienen y se necesitan y qué compromiso van a ser capaces de desplegar. Y para eso debemos estar nosotros detrás. Porque el talento se despliega cuando el conocimiento se conecta. Eso significa que desde el departamento de personas tienen que pensar en cuál es el sentido del propósito de cada uno de nosotros, cuál es el compromiso que podemos generar con la empresa y cuál es nuestro orgullo de pertenencia. Y todo esto hay que trabajarlo, hay que potenciarlo con el aprendizaje social. ¿En tu empresa están en este punto o están todavía en la retención a través de determinados tipos de contratos cavernícolas? Continuamos, porque todavía hay más expresiones que delatan. Todas estas expresiones las hemos ido viendo a lo largo de estas semanas y hemos intentado, y de hecho yo creo que lo hemos conseguido, construir qué son las cosas que hoy nos importan. Por supuesto, no hablamos de incentivos salariales, sino que hablamos de políticas de retribución y políticas de bienestar emocional. Hoy no hablamos de retribución fija, sino que hablamos de retribución variable y de gestión de intangibles. Hoy nos planteamos la individualización de los paquetes de beneficios a través, cada día más, de una retribución a la carta. Hoy hablamos de algo impensable hace unos años, como es la gamificación. El mundo de la diversión entra en los entornos laborales. Es decir, de lo que estamos hablando es de la integración de las dinámicas de juego en los entornos no lúdicos, como son los entornos laborales, para, a través de la voluntad, de la diversión y del entretenimiento, captar la energía de la gente en pos de un objetivo. Y eso requiere un esfuerzo de voluntad. Os he puesto un ejemplo para que veáis que este tipo de prácticas cada vez están teniendo más aceptación. Accenture, que como todos conocéis es una consultora de las más importantes que hay a nivel mundial, desde hace unos años ha puesto en práctica una serie de políticas de gamificación. Una de ellas se llama Tú eres el centro, otra es Tu bienestar, que está basada en hábitos saludables, y otra es una iniciativa que busca fomentar un mayor compromiso medioambiental a través de una serie de juegos, a través de una serie de cumplimientos de retos individuales y colectivos. Se tiene que llegar a obtener una serie de puntos que te dan opción a una serie de ventajas. Más o menos la gamificación funciona así. Obviamente, si todo lo demás son expresiones que nos delatan porque se sustentan en una creencia que es fundamental. ¿Nuestra empresa nos considera empleados o nos considera colaboradores? ¿Somos plantilla o somos capital intelectual? ¿Por qué os digo esto? Porque hemos visto en alguna clase, lo hemos tocado, a lo mejor de una manera transversal, pero lo hemos tocado, que si efectivamente el mundo es plano, el talento es puntiagudo. Hoy se ha descubierto que el talento es puntiagudo. Eso significa que el talento crece en entornos creativos. Y hoy se ha descubierto, es de las últimas cosas que se habla en temas relacionados con dirección de personas, que las empresas, las organizaciones, las direcciones, los departamentos de personas necesitan un grupo fuerte de clase creativa. La clase creativa, en realidad, es la combinación de lo que hoy se consideran las 3 T's que mueven la organización: la tecnología, el talento y la tolerancia. Uniendo tecnología al talento y uniendo la tolerancia como un modelo de creativas que triunfan en el mundo de los colaboradores. Bien, hemos hecho un pequeño recorrido sobre los conceptos esenciales
que tienen que indicarte si estás en el camino de una empresa emergente o estás en la transición de una empresa tradicional a una empresa emergente, o desgraciadamente para ti estás en la base de una empresa tradicional que necesita regenerarse con urgencia. Si tuviera que resumir todo esto en una idea que se os quedara como un eslogan publicitario, diría no a la talla única. Los recursos humanos han sido un servicio único, un servicio de talla única. Era un paquete inamovible con unas condiciones determinadas, única, unilateral y unidireccional para todas las personas que trabajasen en la empresa. Es decir, era un paquete homogéneo para una plantilla homogénea. Y esto hoy es impensable. Por eso resumo lo que os intento transmitir con este eslogan, no a la talla única. Hoy los departamentos de personas tienen que tener un papel absolutamente proactivo dentro de la organización, un papel transversal con todas las direcciones, porque en realidad lo que tienen que gestionar es la gestión del bienestar de las personas que hacen posible que una organización avance. En definitiva, vivimos la transición hacia un nuevo orden empresarial. Esto creo que ya os ha quedado absolutamente claro con este primer módulo de fundamentos de dirección. La dirección de personas se ha convertido en un campo estratégico en el siglo XXI, en donde la gestión ha pasado de ser una gestión de capital y de recursos a una gestión del conocimiento. Y eso significa que los departamentos de personas en la actualidad deben de convertirse en dinamizadores de comunidades de talento. No somos empleados que nos paguen una nómina a final de mes y que constituyamos una plantilla que cumple con unos objetivos predeterminados, sino que somos talento que colaboramos en unos objetivos que edificamos conforme avanzan los cambios organizacionales y los cambios sociales. De hecho, mirar qué cosa más curiosa, os la he puesto porque quiero compartirla con vosotros. Se está poniendo muy de moda a la hora de configurar departamentos de personas dentro de las organizaciones, seguir la regla de los 3/3. Esta regla es una norma que utiliza Google para conformar sus equipos de recursos humanos, que consiste en constituir departamentos de recursos humanos, departamentos de dirección de personas, conformada por 3/3. El primer tercio lo deben formar personas con perfiles, lo que denominaríamos clásicos de recursos humanos. Personas que son especialistas en distintas áreas de la gestión de personas, en motivación, en formación, en contabilidad, en retribución, lo que de toda la vida ha existido en un departamento de administración, que deben asumir con toda obviedad y con toda necesidad los roles administrativos inherentes a la propia función de recursos humanos. Otro tercio tiene que estar constituido por personas que sean consultores en estrategia, porque el reto que tienen hoy los departamentos de personas no es ya solo retener el talento, sino conectarlo para que se potencie. Entonces, este tipo de perfil, consultor en estrategia, lo que hace es analizar las tendencias de negocio que se están produciendo, detectarlas y traducirlas en nuevas prácticas de gestión, con nuevas herramientas, con nuevos procedimientos y con nuevos tipos de contrataciones laborales. Por último, el tercer tercio lo deben constituir lo que yo he denominado analistas de alto nivel, que en realidad es un perfil muy específico de personas que exploran opciones, que exploran riesgos, que exploran oportunidades, que tienen una visión prospectiva de hacia dónde va la sociedad, que son capaces de generar en función de esa visión prospectiva diversos escenarios futuros
y que con la ayuda de la tecnología social optimizan esos escenarios para identificar el talento que se va a necesitar en el diseño de esos escenarios que han previsto. Esto significa que el departamento de personas ya no tiene que preguntar ¿por qué nos dejas?, sino que en su cambio de mentalidad tiene que ser capaz de preguntar ¿por qué no te quedas? ¿Os dais cuenta del cambio tan brutal de paradigma que separa la primera de la segunda pregunta? Ya lo hemos dicho en la clase, pero consideraba importante repetirlo hoy. Los empleados, en los momentos actuales, huyen de los malos jefes, pero también huyen de las malas empresas. Por lo tanto, si tú tienes un buen directivo, si tú te consideras un buen directivo, si tú eres un buen mando, pero tienes una empresa que no es capaz de responder a las necesidades de su talento, dotándole de un departamento de recursos humanos, un departamento de personas que satisfaga sus necesidades, aunque tú seas un buen directivo, se marchará porque tu empresa desgraciadamente no le podrá dar respuesta a sus motivaciones. Igual que hablábamos en la última clase de los factores, de los facilitadores organizativos, es importante que hablemos de los factores de repulsión. Mirad, a la hora de pensar si queremos quedarnos o queremos marcharnos de una determinada organización, cada uno de nosotros combinamos, analizamos y en función de estos 4 factores. Lo que yo como empleado, como trabajador, espero recibir de la empresa y lo que la organización está dispuesta a ofrecer que yo me quede. Y por otro lado, lo que yo como empleado estoy dispuesto a dar y lo que la organización espera recibir. Si existe sintonía entre estos 4 propuestas, entre estos 4 planteamientos, yo me mantendré en la empresa, el talento se quedará. Pero si no existe un equilibrio y se produce una desestabilización entre lo que yo considero que debo recibir y que lo que la empresa considera que me debe pagar, obviamente al final existe una ruptura. Y eso es lo que se denomina un factor de repulsión. Y los factores de repulsión se han sintetizado en estos puntos que vamos a hablar. Mirad, cuando yo hago esta comparación y no existe sintonía, puede ocurrir que sea porque tengo unas expectativas que han sido defraudadas, porque existe un desajuste entre la persona contratada y el puesto que ocupa, porque el seguimiento que se me hace desde la dirección y los consejos que se me dan sobre mi trabajo y mi desarrollo profesional son insuficientes, porque en mi empresa existen pocas oportunidades de crecimiento y de promoción, porque no me siento lo suficientemente valorado y no me siento reconocido, porque vivo en un ambiente de trabajo que me produce un estrés límite por sobrecarga de trabajo constante, o otro factor de repulsión que antes era impensable y que desde luego ahora ocupa, como veis, uno de los aspectos fundamentales para hablar de atracción de talento y de mantenimiento de ese talento, porque vivo un desequilibrio entre el trabajo y mi vida personal. En definitiva, todos los factores de repulsión que os he comentado hasta ahora implican que existe una pérdida de confianza en mi liderazgo. Si dependen del jefe inmediato, la pérdida de confianza es en mi jefe inmediato, y si depende de un del departamento de recursos humanos porque no ha gestionado bien lo que es su política de talento y su política de personas, la pérdida de confianza se encuentra no ya en el directivo, sino en el liderazgo superior. Por eso, e insisto, los empleados huyen tanto de los malos jefes como de las malas empresas.
Eso quiere decir que si ya sabemos que estamos viviendo un cambio climático, si ya sabemos que las formas, los procedimientos y las herramientas del siglo XIX no pueden ser utilizadas en el siglo XXI, haz el favor de no convertirte en un miope estratégico. Estamos en lo que ahora se denomina la era de la flexiseguridad, es decir, tanto las empresas como los trabajadores deben saber combinar la flexibilidad con la seguridad. Por lo tanto, en función del entorno, en función de la característica del trabajo y en función de la actividad que desarrollo, priorizaremos la flexibilidad o la seguridad. Y esa combinación es la garantía del éxito laboral hoy en día. Estamos en la era de la flexiseguridad. Lo último que os quería decir es que todo esto que hemos dicho es importante solo y exclusivamente porque las personas tienen memoria. Esto quiere decir que según se sientan tratados, así se vincularán y ejercerán su desempeño. Esto implica que si queremos que el talento que tanto esfuerzo nos ha costado encontrar, nos ha costado implicar, nos ha costado motivar, se mantenga, rinda y tenga un desempeño no solo eficiente, sino también satisfactorio tanto para él como para la compañía, las empresas deben saber vincular las estrategias de talento con los objetivos de la empresa. Y vincular las estrategias de talento con los objetivos de la empresa significa pensar en trabajar estas áreas de personas. La compensación emocional, que ya la hemos visto en esta clase, ya hemos visto que no solo existe una retribución económica, sino que existe una retribución emocional. Hay que saber premiar el rendimiento en el momento ajustado y de la forma predeterminada. Las empresas hoy en día tienen que asegurar las necesidades básicas de los trabajadores. Tienen que facilitar la vida diaria del empleado y tienen que saber anticiparse al futuro que seguro va a venir. Esto significa que estamos en una evolución y que probablemente con todo lo que hemos visto hasta ahora, tú ya hayas conseguido identificar en qué punto se encuentra tu empresa. Si tu empresa se dedica a administrar el personal y por lo tanto tiene una orientación a la tarea, si tu empresa ha avanzado un poco y ahora ya sabe que es necesario gestionar el capital humano y por lo tanto tiene una orientación a procesos, si ha dado un salto y se encuentra en la gestión del talento y se encuentra en la orientación a las personas, la gran mayoría de las empresas están en el salto de la gestión del capital humano a la gestión del talento, o si tú eres de los afortunados que estás en una gestión colaborativa que está orientada a la innovación. Muy pocas empresas hoy en día están orientadas a la innovación. Si las miras alrededor de tu entorno profesional, identificas empresas orientadas a la innovación, probablemente coincidan con ser las empresas punteras en el sector y las empresas creativas y avanzadoras de negocios futuros. Bien, pues con esta reflexión y con este análisis de en qué tipo de empresa estás trabajando y qué tipo de dirección te dirige, te dejo y abro el turno de preguntas. Muchas gracias. ¿No se escucha bien? Es que mira. Vale.
¿Tenéis alguna pregunta que formularme o os habéis quedado pensando en qué tipo de empresa estáis dentro de la cadena que os he mostrado y no tenéis ninguna formulación que hacer? Ay, es que no se escucha bien. A ver, Jenny, yo a ti no te escucho, pero te leo perfectamente. Buenas tardes, encantada de saludarte. Me pregunta Jenny si qué hacemos para que una empresa cambie su modelo antiguo a uno innovador, Mirad, es fundamental para cambiar de modelo tener una dirección que lidere el cambio. Es básico, porque si no la empresa por sí misma es incapaz. Necesita personas que impulsen ese cambio. Y las personas que impulsan ese cambio tienen que estar, en primer lugar, en la alta dirección, que debe ser consciente de la necesidad de cambiar. Y además deben pilotar ese cambio. En cascada, a través de formación, a través de un proceso de desarrollo y a través de un proceso de aprendizaje, tienen que involucrar a los directivos, a los mandos intermedios, para poder iniciar un proceso de cambio. Pero es fundamental la implicación, primero, de la alta dirección y segundo, de todos los directivos, cada uno en su área de actuación. A ver, Margarita me pregunta hola Margarita, encantada de saludarte. Me pregunta que a lo largo de las clases me has preguntado acerca de la parte legal. De la parte legal te refieres supongo que te referirás a la adecuación de las relaciones laborales y de las condiciones laborales a estas necesidades. Pues mirad, como todo en esta vida, la normativa debe adaptarse a las necesidades sociales. Eso significa que siempre la legislación, desgraciadamente, va detrás de la realidad social, pero que vaya detrás no quiere decir que no se adecue a ella, se adecua perfectamente. Por lo tanto, hay que flexibilizar y por eso os decía que estamos en la época de la flexiseguridad. Esto es una palabra que es un término laboral que surgió en Dinamarca hace unos años, que se está empezando a adaptar en toda la, en toda la legislación laboral nórdica y que ha hecho suya la Comunidad Económica Europea para adaptarla a la normativa laboral europea, que consiste en la combinación de la flexibilidad por parte de la empresa relacionada con la conciliación laboral y personal y la flexibilidad por parte del empleado. Es decir, ya no va a haber jornadas de 8 horas con un contrato fijo, con unas condiciones fijas, con unas vacaciones perfectamente predeterminadas y cerradas, porque la situación ha cambiado y ese tipo de comportamientos no son previsibles al 100%. Por lo tanto, tiene que haber flexibilidad en la empresa, en la contratación y en los empleados en el trabajo. Y tiene que haber seguridad, dado que la seguridad no puede venir de un contrato porque no existe la perdurabilidad en el tiempo. La seguridad tendrá que venir por el lado de la empleabilidad. Por lo tanto, la empresa tiene que asegurar el desarrollo y la trayectoria de los trabajadores para que puedan ser empleados una vez que desconecten su relación con esta empresa, y los empleados tienen que entender que que deben existir procesos de desvinculación mucho más rápidos, mucho más eficaces, que marquen un ritmo más rápido en este cambio que estamos viviendo. Hacia estos dos criterios de flexibilidad y seguridad van todas las reformas legales. Ricardo León, mencionas que las personas huyen de los malos jefes y de las malas empresas, pero ¿qué se puede hacer para sentirse mejor? ¿O solo se debe huir? Bien, eso es una pregunta muy personal que debes decidir tú en función de tus necesidades personales. Depende de la situación en la que vivas, o huyes, o resistes, o te adaptas.
son las tres fórmulas que tenemos de actuación. Ya sabéis, cuando hablábamos de los comportamientos, existen tres tipos de comportamientos. Pues en el caso exactamente igual. Si tus necesidades básicas necesitan incuestionablemente seguir en las condiciones en las que están, deberás cambiar la actitud para no tener un comportamiento insatisfactorio y que tu rendimiento no recaiga. Si puedes decidir marcharte, a lo mejor es el momento de cambiar. Esas preguntas yo no te las puedo contestar porque dependen de tus necesidades, de tus expectativas y de tus motivaciones personales y profesionales. A ver, vamos a seguir. Ana Karen dice, ¿por qué piensas que las empresas no retienen el talento de una persona y la dejan ir? Es decir, ¿qué piensan que nadie es indispensable para la empresa? A ver, mirad, es que yo os voy a decir una cosa que a lo mejor os parece una incongruencia, pero no lo es. Las personas somos únicas, pero nuestro trabajo no es insustituible. Por lo tanto, yo tengo un talento que es espléndido y que es eficaz y que es eficiente durante un tiempo determinado. Si yo me puedo adaptar, mejorar y optimizar mis talentos para adaptarlos a otros nuevos procesos adaptativos de la empresa, seguiré siendo un talento requerido. Pero si no soy capaz de adaptarme a esos procesos y progresar conforme progresa el cambio, mi talento deja de generar valor. ¿Lo comprendéis? Por lo tanto, la persona es única, pero el trabajo no es insustituible. Esto es una realidad. Estamos en un proceso de adaptación permanente y somos nosotros los que ponemos el límite de hasta dónde queremos llegar. No sé si os parece muy duro, pero en realidad, os lo dije al principio, hablar de personas es un tema precioso, pero no somos hermanitas de la caridad. Esto lo tenéis que entender todos. Por eso nos tenemos que adaptar para convertirnos en propuestas de valor actualizadas permanentemente. A ver, Jenny, mi empresa puede estar en la transición hacia el modelo innovador, pero manejando un clima y cultura por momentos efectivos. A ver, no es que pueda estar con seguridad absoluta, porque mirad, los procesos de transición de la cultura son más lentos que la capacidad de regeneración en la mente directiva. Por lo tanto, probablemente lo que tú tengas sea un centro directivo o un grupo directivo, un grupo ejecutivo que esté en la cultura de la innovación y que se mueva alrededor un impulso creativo y un impulso emocional súper fuerte, pero necesita un proceso de adaptación de la cultura que, en mi opinión, debería ser, si no anterior, debería ir en paralelo, porque si no la desmotivación y el caos que puede ocasionar a medio plazo es muy importante. Por lo tanto, Jenny, si tú tuvieras posibilidades de explicar esto que te acabo de contar, es un consejo que te doy. Si estás en el proceso de innovación y vas hacia adelante, no olvidéis el proceso de cambio en la cultura, que es fundamental para conseguir la implicación de las personas. Seguimos. John Alessandre, bueno, me hace muchísima ilusión leeros, porque como os tengo tan cercanos, me hace muchísima ilusión ver que estamos en conexión. John, hola Trinidad, dice, yo considero que estoy en una empresa primitiva. La verdad, en pocas áreas se le da el valor que requiere el talento humano. Sin embargo, mi pregunta está más orientada a cuál es la posición en las empresas cuando existe crisis económica frente a la retención del talento. Bien, mira, no podemos negar que cuando existe crisis existe una contención en los gastos, en todos los gastos, incluidos los gastos que ellos consideran gastos de personal. Pero no te quepa duda que si tienes un talento que te aporta valor, va a ser del último del que te quieras desprender,
porque te va a ser de ayuda. Por lo tanto, no existen fórmulas mágicas para mantener todo el talento que nos gustaría. La única fórmula que existe es la identificación que cada uno de nosotros hagamos y con nuestra propuesta de valor y nuestra capacidad de hacernos una marca necesaria para nuestras empresas. Bien, seguimos. Tatiana Castillo. Hola Trinidad, muchas gracias a vosotros, ya os he dicho. Muy interesante esta recapitulación, tenía la misma pregunta de Jenny y estoy de acuerdo con tu intervención. Y eso es lo más difícil, realizar ese cambio de paradigma de los directivos. Es el asunto, dado que si ellos no tienen esa conciencia, nunca se podrá realizar procesos innovadores. Ahora, ¿cómo podemos sensibilizar a los directivos? Pues, a ver, depende mucho de la relación que tengas con esos directivos. Tienes que estimular tu imaginación para poder llegar a ellos. Si tienes una relación franca y tienes una relación cordial, puedes hablarle de los sucesos que están ocurriendo en el mundo, puedes hablarles de esta conferencia que hemos tenido, puedes buscar ejemplos de empresas innovadoras que hay miles en el mundo que aparecen y están en Internet, que hablan de empresas que estaban en crisis y gracias a la gestión de la innovación han conseguido superarlas. Puedes darles artículos. Yo creo que sobre todo es una labor de concienciación mental y de concienciación intelectual, de enseñarles el valor real de la innovación. Si puedes utilizar los canales de comunicación, si existe una revista de empresa, si existen medios de comunicación en los que los trabajadores interactuáis, pues podéis ir introduciendo artículos relacionados con esta nueva era que es la era de la innovación. Por lo menos que les vayan sonando aquellas cosas que hoy ya son básicas en las empresas punteras. Jorge Triana. Hombre, hola Jorge. Hola Trinidad. En todo este proceso hay un factor esencial, las personas mismas, lógicamente. ¿Están todas preparadas para este nuevo esquema de trabajo? En absoluto. Esto es lo primero que tenéis que tener claro. Hablamos de los directivos porque nos es muy fácil echar la culpa al de enfrente. Y muchísimos de nosotros no somos capaces de adaptarnos porque no lo vemos. Esto a vosotros no sucede. Os lo dije en la primera clase. A ninguno de vosotros os sucede desde el momento mismo en que habéis decidido hacer una formación online. Estáis en otra ola de conocimiento, totalmente distinta. Pero si os fijáis en vuestros compañeros vuestros, que serán unas bellísimas personas y serán unos colaboradores estupendos, desgraciadamente muchos de ellos son trabajadores tradicionales que siguen queriendo vivir dependiendo de un convenio colectivo, de una negociación sindical, de unas relaciones laborales del siglo XIX, porque les son más cómodas. Y les son más cómodas porque la incertidumbre produce miedo. Y el no saber hacia dónde vamos produce desestabilización en gente que no es segura de sí misma. Y en realidad produce desestabilización en todos, porque nos es más fácil agarrarnos a lo conocido que lanzarnos a un mundo de posibilidades por explorar. Sigo con la frase de Jorge. Encuentro en la vida diaria que esto no está muy claro en todas las personas. Claro que hay algunas que aceptan este nuevo tipo de contratación, pero hay otras que no les parece. Claro, ya te lo he explicado. Efectivamente, es que nos es muy cómodo vivir sujetos a un convenio colectivo y ocultarnos en la masa gris de una colectividad uniforme. Y estamos en la era del talento, que no es una frase que se diga porque suene bien, que es una realidad con todos sus pros y con todos sus contras, porque ahora el peso recae en la persona, no recae en la colectividad como una masa uniforme. Recae en cada uno de nosotros dueños de nuestras propias decisiones y de nuestra voluntad por llegar hasta donde queramos prepararnos. Esto no quiere decir que todos queramos llegar hasta el final. Puede ser que muchísima gente decida, en función de sus motivaciones, quedarse donde ellos consideren que están más cómodos.
Alfredo me dice, ¿cómo manejar una situación de cambio que un directivo quiere realizar? Sin embargo, la alta dirección muestra mucha resistencia, argumentando tener presupuesto estrecho. Es que desgraciadamente, en un proceso de cambio es imprescindible, imprescindible la implicación de la alta dirección, imprescindible. Lo que tendrá que hacer ese directivo es, en su área, introducir aquellos cambios que pueda y que sirvan como un faro, como un referente hacia los demás y que ejerza una labor de concienciación a través de ser un espejo de lo que se puede hacer en su departamento y extrapolarlo al resto de la organización. Pero desgraciadamente, Alfredo, ya te digo que es imprescindible para que un proceso de cambio llegue a buen puerto, que la alta dirección se implique. Fundamental. Guillermo Huerta. Hola. ¿Crees que para que una empresa cambie la forma de gestión de talento debe cambiar a todos sus colaboradores o promover un cambio? Guillermo, si de verdad nos creemos que estamos en la época del talento, lo que debemos hacer es cambiar la forma de pensamiento, porque las personas nos sirven. Lo que tenemos que actualizar es su forma de pensar. No lo dudes. Si el empleado, Margarita, me dice, ¿y si el empleado me demanda, yo cómo me protejo? Pues nos ha pasado que mientras están con nosotros todos somos cordiales, encantados. No, pero a ver, Margarita, es que ser amables no significa, es una forma de expresión y entiéndemela como tal, buen rollo con todo el mundo, no. Las condiciones laborales tienen que quedar absolutamente claras y por escrito desde el principio. O sea, trabajar la gestión del bienestar social es una obligación del bienestar emocional, perdón, es una obligación hoy de los departamentos de personas, porque se ha descubierto que si se trabaja en un entorno amigable, en un clima laboral positivo, la productividad aumenta porque el desempeño mejora. Esto es así y precisamente porque es así, es una herramienta que tenemos para aumentar la productividad. Pero no podemos confundir eso y no podemos mezclarlo con una serie de condiciones concretas, laborales y determinadas que tenemos, que tienen que conocer desde el principio, que tienen que aceptar y que tienen que ser firmadas. No, que la gente no se confunda. Mira, os cuento, yo ahora mismo estoy trabajando con una universidad internacional que es toda online, absolutamente toda online. Yo tengo un contrato laboral que casi diariamente se ve modificado en función de la dedicación y de las horas que, que imparto en esa plataforma. Yo lo tengo clarísimo porque entiendo que ese es el tipo de contratación que exige la situación en la que yo me encuentro. Hay muchísimos profesores que están indignados, pero claro, es que son profesores que no entienden hacia dónde se va en la flexiseguridad. A mí me dan una contratación, tengo una seguridad laboral, pero con una flexibilidad sujeta a las horas y al tiempo que dedico. Os puedo asegurar que aproximadamente al mes sufro 3 o 4 modificaciones de contrato, pero sin ningún problema. Y yo feliz, porque primo la flexibilidad con la seguridad. Es que en la era del talento, la madurez profesional es una condición bidireccional de la empresa y del trabajador. No lo olvidéis. Néstor, hola. Si una empresa gestiona personas, ¿cómo se deben acercar a los empleados las personas que gestionan el talento? Si una empresa gestiona personas, ¿cómo se deben acercar a los empleados las personas que gestionan talento? En ocasiones solo el contacto es cuando se llega y cuando se retira. Claro, ya te entiendo, es que eso es un error. Tú, cuando una persona llega a tu compañía, la tienes que hacer no un recibimiento, sino un seguimiento a lo largo de todo el tiempo. Lo ideal sería que se sienta acompañada en el proceso de llegada, que se sienta orientada en el proceso de introducción de sus labores profesionales y que se sienta asesorada
por su directivo durante los primeros meses para que sepa si lo que está haciendo es lo que se esperaba y si es lo correcto. Acuérdate, Néstor, de lo que hemos hablado de los factores repulsivos, es decir, entre lo que el empleado piensa que va a dar y lo que la organización va a otorgar. Tiene que existir un equilibrio y para que exista un equilibrio tiene que existir una comunicación constante. Michael, ¿cómo competimos con las otras organizaciones que están en busca del talento que nosotros queremos? En tus facilitadores organizativos. No tienes otra forma. Ofrécele unas condiciones que él quiera y no tienen por qué ser siempre económicas. Ofréceles conciliación, ofréceles facilidades, ofréceles adaptabilidad en tus facilitadores organizativos. Claudia, hola Trinidad, un gusto saludarte. Lo mismo te digo. ¿Cuál sería un consejo que podrías darnos para aprender a ser directivos emergentes? Chicos, vais por el buen camino. ¿Qué queréis que os diga? No dudéis que vais por el buen camino. Nos falta un módulo que yo creo que os va a apasionar, que no quiero adelantar absolutamente nada de él, pero cuando termine ese módulo volvemos a hablar, Claudia. Y me dices si te ha servido como consejo o no. Ahí lo dejo. A ver, sigo. Bien, muchas gracias por haber compartido esto, Augusto. Muchas gracias a ti, Fernando. Hola, Trinidad. Yo considero, a ver, Diana me dice, hola, Trinidad. Yo considero que en unos aspectos sí me encuentro en una empresa primitiva. Sin embargo, hay otros aspectos que sí han mejorado mucho. Al igual que mis compañeros, me surge la inquietud de cómo se puede hacer ese cambio para que los directivos de la importancia de enfermedades del talento humano. A ver, mirad. Tened claro que todas las empresas están obligadas a cambiar. Entonces, tarde o temprano, las empresas van a iniciar ese proceso. El problema se encuentra en cuánto van a tardar en iniciar ese proceso, porque cuanto más tarde tiempo, más empresas van a desaparecer, porque la competencia va a estar en otro nivel. Eso quiere decir que los directivos a la fuerza se van a dar cuenta que necesitan el cambio. Y la clave es saber que tienen que contar con, primero con su talento, para poder iniciar ese cambio, pero son ellos los primeros que tienen que darse cuenta de la necesidad de ese cambio. Y no se entre en dudas, porque probablemente todos vosotros estéis en empresas de transición, que todavía tengan directivos muy tradicionales y empiecen a tener directivos emergentes, y que tengan procedimientos de trabajo muy tradicionales y que luego, sin embargo, tengan otro tipo de facilitadores absolutamente innovadores. Es lo normal porque estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso en el que nos estamos adaptando todos a esto que estamos viviendo. Continúo. Michael, considerando que estas organizaciones pueden ser tan más atractivas que las de nosotros. Diana, muchas gracias por esa recapitulación, es de una gran utilidad. Saludos. Muchas gracias, Trinidad, un verdadero placer en escucharte. Saludos. Muchas gracias a vosotros. Dice Jorge, lo que lleva a pensar que el directivo en muchos casos es quien debe descubrir el talento, más que la misma persona. Efectivamente, o sea, Jorge, es que no lo dudes. Es que la función de un directivo es ser un imán para el talento. Es que es su función como directivo. No lo dudes. O sea, eres tú el que tienes que desarrollar esa capacidad de convertirte en un mago del talento. No lo dudes. A ver, Joan, ya estamos llegando, son las 6 y me tengo, chicos, que marchar porque tengo que ir a llevar a mi hijo al médico. No os alarméis, que no es nada importante, pero como una madre y profesional emergente en el día de hoy, concilio vida laboral y vida profesional. Por lo tanto, yo te contesto y ya me marcho. Hola, Trinidad. ¿Qué pasaría en el caso de que nuestro rol ya fuera el de directivo y quisiéramos cuidar el talento para hacerlo fuera en contra de la estructura actual de la empresa y funcionar? ¿Qué se podría hacer? Joan, cuida de las personas. Cuida de las personas. Es fundamental, porque mientras tú cuides de las personas se van a sentir queridas y van a dar todo por la empresa. Y si la empresa ven que en tu ámbito directivo, en tu departamento, en tu entorno, existe un buen ambiente, existe un buen clima y existe una buena productividad, vas a generar la curiosidad de saber qué es lo que les diferencia.
Joan, tu obligación es cuidar de tu gente. Termino, a ver. Trinidad me dice, Néstor, he creado una empresa de consultoría y este año empezaré a gestionar talento. ¿Qué consejo me puedes dar? Que descubras el comportamiento humano, que estudies el comportamiento humano, porque es la única baza que tienes para detectar, mantener y fomentar el talento. Guillermo, gracias por tu respuesta. ¿Alguna estrategia para disminuir la resistencia al cambio por parte de los colaboradores? Mirar, saber que la resistencia existe, comprenderla y ser empáticos con ella, porque todos tenemos miedo a los cambios, todos, aunque digamos que no.